7:53 de la mañana, ya yo me encuentro lista en esta parte del estudio, por supuesto, para dar inicio a nuestra entrevista matutina, acompañada ya del doctor Williams Pérez, pediatra general y puericultura del Grupo Médico Santa Paula. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, surgen, por supuesto, sintomatologías gripales, principalmente hay una baja escolaridad en estos últimos meses del año. Surgen también motivado el cambio climático. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para papá y mamá en esta oportunidad y todos los venezolanos? Porque, bueno, nadie se escapa de una gripe realmente. Ciertamente. Bueno, ante todo, gracias a Canal I por haberme escogido para transmitir esta información, en primer lugar. Respondiendo a tu pregunta, quiero ahondar un poco en el porqué de esta epidemia de gripes en el país. En los países con 4 estaciones, habitualmente los procesos gripales se producen durante el periodo de invierno. Sin embargo, en un país tropical como el nuestro, este tipo de situaciones se produce durante todo el año. Ahora, ¿qué pasó en este diciembre, en estos dos últimos meses del año, para que se incrementaran tan dramáticamente estos casos de sintomatologías gripales? Común, como le llaman, el resfriado común, pasó a ser hasta con un cuadro con fiebre, por los casos que uno ha tenido la oportunidad de conocer. Sí, fíjate, quiero comentarte antes que la situación no solo ha sido con las gripes. Okay. La gripe, o lo que conocemos como gripe, habitualmente se produce por algunos virus como la influenza, del cual hay una epidemia en este momento, no solo en Venezuela, sino en buena parte del mundo, sino por otros virus como el virus sincicial respiratorio, pero en este momento además hay un pico importante de COVID, particularmente a mí que me compete la parte de la población pediátrica. He tenido mucho más hospitalizados durante este periodo que durante la epidemia, particularmente los niños. Los niños habitualmente representan algo así como el 2% de la población mundial de COVID y he tenido muchos pacientes hospitalizados por COVID, aunado a la influenza y aunado al dengue también. Y hay otro grupo que también produce una enfermedad que se llama micoplasma. Okay. Lamentablemente durante este periodo ha habido una combinación de todos estos son un gripe factores. con COVID y resulta que al final termina un cuadro también con dengue algunos pacientes, particularmente menores de edad. Correcto. Lo peor de la situación es que muchos de estos síntomas se solapan, particularmente los del COVID con influenza o los de influenza con micoplasma podrían estar solapados. Entonces, contestando a tu pregunta, la primera barrera de protección es la vacunación. Lamentablemente, las tasas de vacunación de influenza en nuestro país son muy pobres. De hecho, la influenza es una vacuna que solamente se coloca en el medio privado. Okay. Eso por un lado. Y por otro lado, es una vacuna que ha sido subestimada. Por ejemplo, en mi práctica médica, en muchas oportunidades algunos padres me dicen vamos a colocar esta vacuna y esta otra, pero la de la influenza no la pongas todavía o la ponemos en otra oportunidad. Y fíjate qué curioso, ¿no? En el año 1918, una epidemia de influenza acabó con el 3% de la población del planeta. La epidemia de COVID, que para nosotros es una novedad y causó una gran mortalidad, no llegó al 1% de la población del mundo. Lo que quiere decir que la influenza es una de las enfermedades más letales del mundo y es subestimada por muchas personas, ¿no? Nosotros deberíamos volver al uso del tapaboca, particularmente en la población infantil, que es la que acude a un lugar donde concentras una mayor cantidad de niños enfermos. Guarderías, escuelas. Cerrado. Claro. Otra de las situaciones que impulsó la producción de una epidemia de influenza tan dramática en este momento fue la pandemia. Durante la pandemia nosotros nos recogimos en nuestras casas. Estos niños tuvieron una disminución de la exposición a los virus y bacterias que hacen que su sistema inmunológico sea poderoso. Okay. Si sacas la cuenta, más o menos alrededor del 2019-2020 sucedió esta situación. Estos niños del 2019 y 2020 hoy tienen entre 3 y 4 años. Esta es la población que entró a los colegios en este momento.
estos niños tienen una situación inmunológica un poco debilitada con respecto a todos los niños que estuvieron anteriormente en situación escolar. Más allá del tema de la vacuna, que es fundamental, ¿el adulto también puede aplicarse esta vacuna Sí, contra la influenza? La vacuna se coloca a partir de los 6 meses de edad y para toda la vida. ¿Cuánto tiempo debería estar aplicándose o es una vacuna por...? La vacuna se coloca una vez al año, ya que anual. Cada año el virus de la influenza produce mutaciones y cada año se produce una nueva vacuna. ¿Cómo determina un adulto que es una gripe común o una gripe junto con COVID y ya está presentando también un cuadro de dengue? Porque es lo que se está presentando ahorita. Esa es una excelentísima pregunta, puesto que muchos de estos síntomas se solapan. Entonces, básicamente, cuando tengamos síntomas gripales y eventualmente nos parezca que están progresando, debemos acudir al médico. Solo el médico tiene la capacidad, a través del examen físico, a través de los exámenes de laboratorio, inclusive de imágenes como las rayos X, de determinar si esto es una influenza común o un COVID. O sea, lo más recomendable sería que apenas tenga síntomas de gripe, llevarlo al médico entonces para determinarlo. Particularmente en la población pediátrica, que es la que a mí me compete. Eventualmente un adulto con una gripe o un catarro común lo aguanta un poco más. Sí, probablemente espere un poco ante la posibilidad de que, bueno, me tomo algún antigripal y espero, tanto por su situación laboral como personal como familiar, pero si eventualmente los síntomas progresan, debe acudir al médico. Porque como te comenté anteriormente, la influenza es una de las enfermedades que más morbilidad y mortalidad produce en la población mundial. ¿En Venezuela hay cifras de cuánto sería ese caso? No, fíjate que lamentablemente nosotros no manejamos cifras en nuestro país. Desde aproximadamente 2 años se publicó la última evidencia de estadísticas de influenza en Venezuela. No tenemos cifras actualmente. De hecho, a mí me sorprende mucho la elevación de la cantidad de niños con COVID que veo yo en mi práctica médica diariamente, y no hay reportes en nuestro país. Doctor, tenemos 10 segundos y lamentable llegamos al final de este espacio, pero reiterar, por supuesto, las recomendaciones que le podemos dar al papá y mamá que nos están escuchando a esta hora. Sí, básicamente, número 1, la vacunación. Todos debemos estar vacunados contra el virus de la influenza. Número 2, ante cualquier síntoma de alarma, llámese fiebre elevada, dificultad respiratoria, imposibilidad para tolerar la vía oral, debemos acudir al médico. Número 3, debemos volver al uso de tapabocas. Bueno, muchísimas gracias al doctor Williams Pérez, pediatra general y puericultura. En esta oportunidad del Grupo Santa Paula estuvo acompañándonos. Así que ya saben, la vacunación es primordial para la población infantil. Una vez al año también el adulto debe en esta oportunidad aplicarse esta inmunización. Nosotros nos toca despedir en nombre de todo el equipo. Muchísimas gracias por su amable atención. ¡Feliz jueves!